tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién fue el profeta Eliseo. En nuestra sección infantil, el cuento Con Paciencia. El pequeño Ricardo estaba muy triste en la iglesia. Cuando el padre Tomás lo vio, se acercó a él y le preguntó la causa de su aflicción. ¿Por qué estás tan triste mientras tus amigos están jugando a la pelota? Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. El reino de los cielos se parece a una diminuta semilla. En el santoral, te diremos a qué santo le cortaron la cabeza por defender al Papa y oponerse a un rey que se autonombró Papa. Además, tendremos un cuento extra dedicado a los papás en su día. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Charles Plumb era piloto de un bombardero durante la guerra de Vietnam. Después de muchos combates, su avión fue derribado. Afortunadamente se lanzó en paracaídas y salvó su vida, aunque fue capturado. Después de 6 largos años regresó a Estados Unidos e impartió conferencias relatando su odisea y todo lo que había aprendido en la prisión. En cierta ocasión estaba en un restaurante cuando un hombre se acercó a saludarlo. «Hola, ¿usted es el piloto Plumb? Y lo derribaron en Vietnam». Charles preguntó, «¿Cómo lo sabe?». El hombre le dijo, «¿Sabe por qué yo empacaba su paracaídas? Parece que funcionó bien, ¿verdad?». Plumb se sorprendió y con gratitud le respondió, «Claro que funcionó. De lo contrario, yo no estaría aquí». Aquella noche Plumb no pudo dormir. Se preguntaba, ¿cuántas veces vi en el portaaviones a ese hombre y nunca lo saludé? Yo era un arrogante piloto y él, un humilde marinero que pasaba muchas horas en las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos, quizás sin saberlo, la vida de quienes no conocía. Ahora Plumb comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia, ¿quién empacó hoy tu paracaídas? Necesitamos cada día uno físico, uno emocional, uno mental y hasta uno espiritual. Todos tenemos a alguien que nos ayuda diariamente a salir adelante. Y es frecuente que ante los desafíos y problemas cotidianos olvidemos a quienes nos salvan oportunamente. Nos volvemos arrogantes y dejamos de saludar, de agradecer, felicitar o decir algo amable. Tomemos conciencia de quienes empacan nuestro paracaídas y seamos agradecidos. Ellos notarán ese gesto y seguirán empacando ese paracaídas con afecto. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, aunque todos los días lo hacemos, hoy de manera especial le manifestamos nuestro afecto, nuestro agradecimiento
a aquellos hombres que no solamente nos han dado la vida corporal, sino también nos han ayudado al crecimiento espiritual. Que Dios bendiga a cada uno de los papás, al tuyo, al mío, al de todos los que estamos escuchando este programa y a todos los del mundo, para que Dios les conceda cumplir la misión tan importante, tan difícil que les ha encomendado. Porque tenemos que reconocerlo, ser padre, ser madre de familia, no es nada fácil. Todo mundo, especialmente los hijos, critican a aquellos que les falla alguna cosita, que en alguna otra cosa son muy duros, que en otras son muy débiles, pero no siempre se reconoce y se agradece todo el trabajo que hacen cada día. Todos tenemos defectos y los papás también los tienen, pero especialmente tienen muchas virtudes. Así que pidamos por aquellos papás que están haciendo las cosas muy bien, pidamos por aquellos que están haciendo las cosas a medias para que las hagan bien, y por aquellos que están haciendo las cosas mal para que recapaciten y puedan hacer que su vida cumpla precisamente con lo que Dios ha puesto en sus manos. Pedimos también por todos los papás difuntos, para que Dios les dé esa corona de gloria que nosotros quizás no pudimos darles en esta tierra, pero que Él les da precisamente por todo ese maravilloso trabajo evangelizador de compañía, como lo hizo San José con el querido niño Jesús, para que se convirtiera en aquel hombre Dios que todos admiramos. Pero llega el tiempo de escuchar el cuento, así que vamos a escucharlo. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Con paciencia. El pequeño Ricardo estaba muy triste en la iglesia. Cuando el padre Tomás lo vio, se acercó a él y le preguntó la causa de su aflicción. ¿Por qué estás tan triste mientras tus amigos están jugando a la pelota? El niño confesó que se sentía apenado con Dios porque no podía ser perfecto. Le dijo: Hace un mes hice mi primera comunión. Estudié muy bien el catecismo, pero no he vuelto a comulgar porque he tenido fallas. El padre intentó explicarle. La perfección completa es imposible. Lo que es posible es ir mejorando día a día. Entonces el niño cuestionó al sacerdote. ¿Usted no es perfecto? El padre Tomás le contestó con sinceridad. No, también tengo limitaciones y cometo errores. El niño volvió a cuestionar. ¿Entonces no quiere seguir a Jesucristo? El sacerdote volvió a explicar. Mira, Ricardo, tener errores o caer en alguna tentación no significa que no se quiera seguir a Jesucristo. Frecuentemente sucede que estamos convencidos de las enseñanzas de Cristo, pero flaqueamos porque nuestras fuerzas no son suficientes. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en el camino de Dios? El padre sonrió y le dijo: Como la canción del burrito, unos pasos para adelante y un pasito para atrás, pero con el firme propósito de avanzar. Como el niño se quedó pensativo, el sacerdote continuó. Ay, en mi infancia también deseaba ser perfecto. Sin embargo, cada día descubría que no lo conseguía. Entonces comencé a desanimarme. Llegué a pensar que no valía la pena esforzarme. El niño lo interrumpió para decir: Lo mismo me sucede a mí. El padre Tomás continuó. Afortunadamente, un sacerdote me enseñó que Dios conoce nuestras limitaciones y nos tiene paciencia porque sabe que podemos ir mejorando poco a poquito. Desde entonces aprendí la importancia del esfuerzo cotidiano. Aunque parezca poquito. El padre le puso un ejemplo. Cuando alguien hace ejercicio constante, por muy pequeño que sea, no se da cuenta que sus músculos van creciendo y fortaleciéndose. Sin embargo, con el paso del tiempo, logra tener un cuerpo fuerte y sano. Lo mismo sucede con la vida cristiana. ¿Eso significa que podamos ir creciendo espiritualmente aunque no nos demos cuenta? El sacerdote asintió y le dijo: Exacto. Poco a poco aumenta la fe y nuestro conocimiento de Dios. Poco a poco aprendemos a ser más generosos y a dominar las tentaciones. Ten presente que hacer el bien cuesta trabajo, pero podrás lograrlo poco a poco. No somos perfectos, pero con los pequeños esfuerzos de cada día nos iremos perfeccionando. Ricardo mostró su rostro más alegre y luego le preguntó al padre Tomás: Padre Tomás, ¿qué dice la Biblia al respecto? El sacerdote abrió la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos y leyó lo siguiente.
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El niño se alegró y dijo: Dios siembra en nosotros una semillita que va creciendo en nosotros poco a poco. Eso no es todo, escucha lo que sigue. El sacerdote leyó: el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Ricardito se puso más contento y dijo: Ahora soy como la semillita de mostaza, pero con esfuerzo y el paso del tiempo seré cada día mejor. El sacerdote concluyó: ten paciencia y no te desesperes. Recuerda que Dios conoce nuestras limitaciones, pero también nuestros esfuerzos. Y si alguna vez haces algo malo, pide perdón, pero no dejes de comulgar, porque la comunión da fuerza para que las semillitas crezcan y se hagan grandes arbustos. Ricardito agradeció al padre la lección y salió feliz a jugar con sus compañeros. El padre lo bendijo y oró diciendo: bendice, Señor, esta pequeña semilla y haz que con tu bendición dé mucho fruto. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Queridos hermanos, hermanas, como tantas veces sucede, Dios a través de una pedagogía trata de que entendamos sencillamente muchas cosas de la vida. La primera que quisiera yo resaltar es la actitud que llegamos a tener ante una persona que comete un error. Puede ser una actitud totalmente negativa, de decirle: te lo dije, eres un tonto, mira lo que hiciste, o bien acercarnos, comprender el dolor por el cual está pasando y decirle: todo va a estar bien, no te preocupes. Precisamente esto es lo que hace el profeta Ezequiel ante una calamidad tremenda. El profeta Ezequiel ha sido testigo de cómo el pueblo de Israel ha sido, por sus pecados, lamentablemente, desterrado. Ha sido llevado a tierras lejanas, a Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y ahí se siente abandonado. Ha visto su templo destruido, su ciudad destruida, y en lugar de que Ezequiel diga: qué bueno que esto les pasa por haberse alejado de Dios,
qué bueno que esto es su castigo final, qué bueno que Dios nunca les va a ofrecer el perdón, lo que hace Ezequiel es anunciarles el regreso a su patria, y lo hace a través de una parábola de un cedro que va creciendo poco a poco, diciéndoles, quizás no mañana, pero su regreso se irá construyendo poco a poco. Esta misma forma de hablar es la que utiliza Jesucristo cuando algunas personas se sienten impacientes ante el cambio. Muchas personas quisieran que el bien dominara inmediatamente, que el mal desapareciera de la noche a la mañana, pero Dios dice, ese no es el tiempo de Dios. Así como los árboles tardan en crecer, también así el ser humano tarda en comprender el mensaje del amor, del perdón. Así el hombre tarda en madurar y convertirse de un corazón egoísta a un corazón generoso. Por otra parte, muchos querían que llegara ya el reino de Dios inmediatamente y que la tierra pasara, que la tierra desapareciera inmediatamente, y Cristo les dice no. El reino de los cielos se tiene que ir construyendo en esta tierra a través de la vivencia de cada quien en el amor, y llegará el momento en que se tenga finalmente el reino eterno, pero con paciencia. Así que el mensaje de hoy sería, en primer lugar, tratar de comprender a aquella persona que ha cometido algún error y decirle, no te preocupes, aprende de tu error, podrás encontrar un camino de solución. Y en el sentido del crecimiento, no desesperarnos, porque a veces damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás en nuestro deseo de ser mejores personas. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer. Sintámonos humildemente como ese granito de mostaza que decía el canto de entrada, para que con nuestras obras, poco a poco, lleguemos a ser un arbusto que anida en su corazón, en sus ramas, a todos aquellos que buscan el amor, el perdón, la misericordia y la ayuda generosa en nosotros. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 17 de junio se celebra al obispo Gregorio Barbarillo. Nació en Venecia, Italia, en 1632. A los 30 años fue ordenado sacerdote. Posteriormente, el Papa le pidió que fuera a trabajar a Roma para ayudar a los apestados por el tifo. Más tarde lo hicieron obispo y fue muy querido por todos por su labor. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía, Monseñor es misericordioso con todos, con el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa y su imprenta divulgó por todas partes sus publicaciones religiosas. Gregorio siempre repetía, para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas espirituales. Murió el 17 de junio del año 1697. El 18 de junio se celebra a Santa Juliana de Falconieri, mujer italiana que fundó una comunidad religiosa para mujeres dedicadas a la admiración o adoración del Santísimo Sacramento. Después de dar ejemplo de entrega, oración y caridad para con los demás, murió en 1341. El 19 de junio se celebra a San Romualdo. Romualdo significa glorioso en el mundo o el que gobierna con buena fama. Él nació en Italia en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban la ciudad de su nacimiento, por lo que su infancia y juventud estuvo llena de lujos, placeres y excesos. Su padre era un hombre muy agresivo. Un día desafió a pelear en un duelo a un enemigo y se llevó a Romualdo como testigo. El joven, por supuesto, vio horrorizado cómo su padre mataba al adversario y durante algún tiempo no se le pudo quitar esta imagen de la cabeza. Para encontrar paz, huyó a la soledad de una montaña donde encontró un monasterio de benedictinos. Se quedó allí 3 años orando por él, por su padre y por el hombre asesinado.
Cuando Romualdo pidió que lo hicieran monje, el superior del convento no aceptó porque conocía el carácter y el poder del papá, que seguramente vendría a sacar a su hijo a la fuerza. El arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como monje benedictino. Con su oración y ejemplo, logró convertir a muchas personalidades de su tiempo como el jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia y a su mismo papá, que se arrepintió y se fue a un convento a pedir perdón por sus malas acciones. Durante 30 años Romualdo fundó en Italia conventos donde las personas pudieran hacer penitencia por sus faltas en total soledad y en silencio completo. Un señor llamado Malduli le obsequió una finca y un terreno en una región montañosa y apartada llamado Campo de Malduli. Allí fundó una nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de Malduli. El 20 de junio, tengo que decirlo, es mi cumpleaños, pero en ese día se celebra a San Silverio y a San Juan Fisher. Y hoy te vamos a hablar de este segundo que, aunque fue cardenal, murió martirizado junto a Santo Tomás Moro, de quien te hablaremos más adelante. Juan Fisher nació en Inglaterra en el año 1469. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes y a los 20 fue nombrado profesor. Se doctoró en la famosa Universidad de Cambridge y a los 22 años obtuvo la dispensa por falta de edad para ser ordenado sacerdote. Con esto queremos aclarar, amigos que nos escuchan, que la edad mínima para ser sacerdote es de 24 años, por lo que si alguien termina antes sus estudios debe de pedir un permiso especial al Vaticano. Poco después recibió el nombramiento de vicerrector de la universidad. La madre del rey, doña Margarita, impresionada por la sabiduría de Juan Fisher, lo eligió como su director espiritual. Guiada por él, ayudó a instituciones benéficas y a la Universidad de Cambridge. Cuando él empezó a ser director espiritual de la madre del rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza. Luego aumentaron notablemente. La biblioteca de la universidad tenía 300 libros y después se consiguieron millares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller o rector de la universidad, cargo que tuvo hasta su muerte. Cuando tenía 35 años, fue elegido como obispo de Rochester y aunque era obispo y canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. En su mesa tenía una calavera para recordar que también a él le llegaría la muerte y la hora de tener que dar cuentas a Dios de su comportamiento. Juan decía que su deporte favorito era leer. Sus ahorros eran para comprar nuevos libros que después de leídos los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, Juan Fisher escribió 4 grandes libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo muy famoso. Pero como dice el dicho, amigos, el demonio mete su cola y echa a perder todo. Ahora nuestro amigo Sergio nos explicará la causa de su muerte. En aquel tiempo era rey de Inglaterra Enrique VIII. Estaba casado y se quiso divorciar para casarse con su concubina Ana Bolena. El primero en oponerse fue el obispo Juan Fisher, declarando que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo. Y como el rey Enrique VIII se quería salir con la suya, desconoció al Papa y se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Dijo: yo soy el Papa en esta tierra. Todos los que deseaban conservar sus puestos, por miedo o conveniencia, lo apoyaron. Pero Juan Fisher declaró el error en pleno parlamento diciendo: querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle un muera a la Iglesia Católica. 2 veces lo llevaron a la cárcel. Otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias y como no lograron que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron entonces en la terrible Torre de Londres. Tenía 66 años, pero los sufrimientos, ayunos y el excesivo trabajo lo hacían aparecer como de 80. Un testigo decía: su cuerpo está tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de su vestido, pero su espíritu seguía fuerte e invencible. Las gentes se admiraban de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en la torre. Estando en prisión recibió del Papa el nombramiento de cardenal. El rey exclamó con burla: le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio de 1535 leyeron la sentencia de muerte. El rey lo condenaba a muerte por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al Papa. Unos días después, al amanecer, llegaron los guardias por él. Abrió la Biblia,
y encontró la frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me has confiado. Esta lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde lo matarían, el venerable anciano se dirigió a la multitud y les dijo a todos: muero por defender a la Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Después los verdugos le cortaron la cabeza. Sin lugar a dudas, una situación muy difícil. Es por esto, amigos, que tenemos que pedir a Dios que nos conceda por medio del mártir San Juan Fisher un gran valor por defender y practicar nuestra fe hasta el último momento de nuestra vida. El 21 de junio se celebra a San Luis Gonzaga. Luis en alemán significa luchador glorioso. Nació en Italia en 1568. Siendo hijo del marqués de Gonzaga, aprendió desde niño las artes militares y las buenas costumbres sociales. Él recibió la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán. Hizo un juramento muy especial. Ante una imagen de la Virgen en Florencia, juró que no se casaría nunca y que permanecería siempre puro. A eso se le llama voto de castidad. Cuando iba a hacer algo o decir algo importante, se preguntaba: ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Con estas ideas entró en la comunidad de los jesuitas que había fundado San Ignacio de Loyola. Para el año de 1581, Luis Gonzaga era seminarista y se preparaba para ser sacerdote. En este momento, de pronto llegó a Roma la peste de tifo negro y Luis se dedicó a cuidar a los enfermos. Era de verdad, amigos, tan fuerte la peste que las personas caían enfermas en la calle. Incluso Luis encontró a un enfermo gravísimo de esta manera, se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran. Este gran acto de amor hizo que Luis se contagiara y muriera el 21 de junio de 1591 a la edad de solo 23 años. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo dice: Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia. Amén. El 22 de junio se celebra a San Paulino de Nola. Nació en Francia en el año 353. Fue un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Su casa se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Para San Paulino de Nola existía un octavo sacramento que consistía en ser siempre amable y bien educado con todos. Dicen que a San Paulino fue al que se le ocurrió llamar a las personas a las reuniones con un instrumento de metal que retumbara a lo lejos, y como aquella región se llama Campania, por eso aquel instrumento se llamó campana. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 16 de junio se celebra a Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia de este profeta está narrada en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, y nos cuenta lo siguiente. Estaba arando en un campo cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la fe. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió, mató a sus 2 bueyes, repartió la carne entre los demás compañeros de trabajo y quemó sus utensilios de arar. Así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: «Quédate por aquí, que yo me voy al Jordán». Eliseo le respondió: «Padre, yo te seguiré a donde vayas», y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí observando lo que iba a suceder. Al llegar al río Jordán, Elías tocó con su manto las aguas y éstas se dividieron. Así los 2 profetas pasaron a pie por terreno seco. Pasando el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial. «Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes». Elías dijo: «Si me logras ver, cuando sea elevado se te concederá esto que has pedido». Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: «Padre mío,
Padre mío. A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que tenía Elías, tocó a Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro y en adelante le tuvieron gran respeto y lo consideraron definitivamente como sucesor del profeta Elías. Un matrimonio de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. Para agradecer sus favores, Eliseo le pidió a Dios que les concediera un hijo, pues ese hogar no había tenido hijos. El milagro se hizo, pero años después el niño murió. La sunamita fue corriendo a buscar a Eliseo, que estaba a bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera a darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar a Dios obtuvo la resurrección del niño, como tiempo antes lo había hecho el profeta Elías. Como pueden ver, amigos, la vida del profeta Eliseo continúa de alguna manera lo que había hecho el profeta Elías: multiplicarle el alimento, resucitar a un pequeñito y tener también este poder de los profetas. Este profeta Eliseo tenía 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos alcanzó para alimentar a todos sus discípulos y hasta sobró pan. Más tarde, lo sabemos, Jesús con 5 panes daría de comer a 5,000 hombres y les sobrarían 12 canastos de pan. Cuando Eliseo murió, lo enterraron en una cueva. Mucho tiempo después, unos hombres iban a enterrar a un muerto, pero al ver venir un grupo de guerrilleros, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo. El muerto, al tocar la tumba del profeta, resucitó. Esa, amigos, es la historia del profeta Eliseo. Estas son las mañanitas. Aprovechamos este momento y te pedimos que te unas a nosotros para felicitar con mucho cariño a nuestro querido Padre José, ya que el próximo jueves 20 será su cumpleaños. Estará celebrando ni más ni menos que 70 bendecidos años de vida. ¡Felicidades anticipadas, querido Padre José! ¡Felicidades! Sí, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigos, y ahora escuchemos este cuento escrito por el Padre José, dedicado a todos los papás en su día. Una corona para el cielo. El avaro Yamir no perdía ni un solo momento para hacerse más rico. Su esposa y sus hijos lo habían abandonado porque solo le importaban el dinero y las joyas. Eso era la razón por la que tampoco tenía amigos. Por eso, cuando sintió que se acercaba la hora de su muerte, tuvo miedo. Sabía que nadie haría una oración o algún sacrificio para pedir por su eterno descanso y el perdón de sus faltas. Pensando en que debería agradar a Dios con algo valioso, decidió buscar entre sus riquezas la de mayor valor. Abriré mi gran cofre y sacaré de él la corona de oro puro. Siguió buscando entre sus joyas para seleccionar las perlas y esmeraldas de mayor tamaño. Tengo que encontrar las mejores joyas, rubíes, esmeraldas y zafiros. Finalmente, sacó su mejor diamante. Encerrado durante varios días, se dedicó a engarzar cuidadosamente todas las gemas en la corona. Esta corona será la mejor que exista en el mundo. Cuando terminó, la corona tenía un fulgor maravilloso. Entonces se dijo: esta corona es digna de Dios. Ahora puedo morir en paz, porque ella será mi pase al cielo. A los pocos días, viendo que su enfermedad acrecentaba, compró un ataúd para su mortaja y escondió dentro de él la corona. Sabía que sin ella no podría entrar al cielo. Al día siguiente, cuando el ama de llaves le subía el desayuno, lo encontró inmóvil sobre su cama. Trató de despertarlo, pero... ¡Está muerto! Ay, y seguramente sospechaba su hora porque colocó ese ataúd junto a su cama, ya preparado para su sepultura. Todos los sirvientes subieron a la recámara y no tuvieron compasión del difunto. ¡Ya se murió el avaro!
Ahora sí, vamos a quitarle sus pertenencias. Arrancaron cortinas y candiles, vaciaron las alacenas, llevándose todas las vajillas y cubiertos. Se repartieron sus vestidos de seda y cuando encontraron el cofre de las joyas, lo pelearon a puñetazos. De pronto, uno descubrió que faltaba algo. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Seguro, alguno de ustedes las ha robado. Quizás las escondió en algún lugar de la casa. Vamos a buscarlas. Buscaron en todos los rincones, en cada escondrijo, pero no encontraron nada. Nunca imaginaron dónde se encontraba el tesoro. Antes de salir de casa con el botín, cada uno de los servidores golpeó con furia el cuerpo inerte de Yamir, vengando el maltrato que habían recibido de él. Finalmente, lo metieron en el ataúd, pero no por piedad, sino para llevarse también la cama y el colchón donde se encontraba. Solo hasta entonces llamaron a los enterradores. Hay que llamar a los sepultureros para que lo entierren cuanto antes. Estaba tan podrida su alma que seguramente su cuerpo pronto empezará a oler mal. Nadie acudió al funeral. Incluso aquel día se celebró una fiesta porque había muerto el avaro. Cuando Yamir volvió a abrir los ojos, lo cegó una gran luz y tuvo miedo, porque seguramente se encontraba ante Dios. Por fortuna, llevaba en sus manos la corona de joyas para ofrecerla a la divinidad. De la luz surgió una voz que le preguntó: Yamir, ¿qué reino crees haber merecido con tu vida? ¿El del egoísmo o el del amor? Señor, yo solo sé que tengo para ti lo mejor que pude obtener en la tierra. Esto es el fruto de todos mis trabajos y esfuerzos. Recíbelo, por favor, y condúceme a tu reino. ¿Esa corona es toda tu riqueza? Obsérvala bien, por favor. El avaro contempló cómo su gran corona en aquel lugar no tenía ningún brillo y las joyas parecían simples piedras de río. Con decepción se dio cuenta que sus riquezas no tenían ningún valor ante Dios y que había perdido el cielo. Sin decir nada, se dio la media vuelta y se dirigió al sendero del reino del egoísmo, el reino que él mismo había elegido durante toda su vida. De pronto, se detuvo al ver a un hombre que llegaba ante Dios con otra corona en las manos. Esperó curioso, porque sabía que le pasaría lo mismo que a él. Sin embargo, no fue así. Dios le dijo a aquel hombre: entra en la casa de tu Señor, hijo mío. Y aquel hombre entró en el reino del amor. Cuando Yamir vio esto, regresó furioso y lleno de indignación ante Dios para hacer su reclamo. Vociferando, exclamó: ¡Señor! Te dices ser justo y sin embargo he visto que la justicia no existe en ti. Yo mismo te presenté una corona como lo hizo el hombre que acaba de entrar en tu reino y a mí no me permitiste entrar. ¿Por qué? Tú mismo viste cómo tu corona, fruto de la avaricia y el egoísmo, no tiene ni brillo ni valor. En cambio, contempla cómo brilla la de ese hombre. Observa cómo cada gema parece ser un sol y cómo cada perla tiene el color de la inocencia. Yamir preguntó: Señor, ¿por qué la corona que lleva ese hombre en las manos, a diferencia de la mía, tiene tan especial resplandor? Dios le dio una respuesta que no dejaba ninguna duda sobre quiénes pueden entrar en su presencia. Esa corona no está formada con oro ni joyas. Está formada con amor, ternura, paciencia, comprensión, apoyo, fe, tolerancia, esperanza y perdón, porque ese hombre fue un verdadero padre de familia y esa corona son sus propios hijos. El Padre José de Jesús y la producción de Resonancias de Fe.
felicitamos con mucho cariño a todos los papás y elevamos una oración al cielo con mucho cariño por todos los papás que ya están en la presencia de Dios. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá! Amigas, amigos, llega el momento de despedirnos. Les deseo a todos que tengan un maravilloso domingo, que gocen a su papá y que el papá goce a los hijos ahí en casa, en el desayuno, en la comida, en la cena, en el paseo, en lo que vayan a hacer, en lo que hayan organizado para él. Saludo también, como siempre, a todos los traileros y transportistas de México y de Estados Unidos, a todos los enfermitos, a todos los pequeñitos, y también les pido que una oración porque el día 20 de junio estaré cumpliendo ya 70 años, entrando al 8º piso de la vida, con lo que me queda claro que son pocos años los que me van quedando en comparación con los que ya he vivido. Siempre, conforme va avanzando, son menos años los que nos quedan, de acuerdo al promedio de vida del ser humano, y le pido a Dios que me ayude a cumplirlos y a vivirlos de la mejor manera. Así que, felicidades a los papás, felicidades a mí mismo también, aunque no soy papá, soy padre de muchos hijos en la fe, y por supuesto, aquellos papás que lamentablemente no tienen un hijo o una hija que esté con ustedes porque pues ya se casaron, ya se independizaron, felicítense, apapáchense a ustedes mismos, y también felicidades a aquellos papás que no son papás carnalmente, pero que adoptaron a un hijo y lo han considerado siempre como suyo. Que Dios les bendiga, y los dejo con un poco de música para alegrar a los papás en su día. Siempre conmigo, ahuyentando mis temores, porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti.
Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.